Hola chicos, si os va bien las vacaciones de Pascua, darme un like o mandármelo por las notificaciones. Si no os va tan bien, no le deis a ningún botón. Vale, hoy vengo a contaros la historia de los videojuegos. Que ya os lo conté antes, pues eso era historia de Nintendo, pero ahora os voy a contar la historia de los videojuegos. Esa es otra cosa. Y que es desde 1972 hasta ahora, 2025. Bueno, primero para saber cómo era antes, tenemos que hablar sobre los competidores de ahora. Que ahora los competidores en la empresa de videojuegos son Nintendo, Sony, la creadora de PlayStation, y Microsoft, el creador de Xbox. Pero antes, cuando se crearon los videojuegos, los que competían eran Magnavox, Atari y Nintendo. Pero no competían con consolas, competían antes con cartas, porque antes no existían las consolas. Hasta que como Magnavox era la peor de las tres compañías, en 1972 decidió innovar y sacar la primera consola del mundo, la Magnavox Odyssey, siendo todo un éxito. Y después en 1975 llegó también la Pong Atari, que Atari lo intentó pero fue un fracaso. Y en 1977 llegaría la Color TV Game de Nintendo, que no fue tan buena pero tampoco fue tan mala. Y bueno, esta es la primera generación de 9, porque esta es la primera generación que va desde 1972 hasta 1977. Aquí llegaron las primeras consolas. Ahora llegamos a la segunda generación, que va desde 1976 hasta 1982, que empieza con la Fairchild Wild F de 1976, sacada por Magnavox. Y también de 1977 Atari sacó una consola muy exitosa, la Atari 2600. Después tenemos en 1980 la Collaboratec VIC-20, otra consola de Magnavox. Y otra vez Magnavox intentando innovar en 1982 con ColecoVision, mientras que Nintendo se quedaba con sus Color TV Game. Pero después la tercera generación, que va desde 1983 hasta 1992, justo al principio de 1983 llegó la crisis de 83. Y ojo, esto ocurrió porque los videojuegos no tenían calidad, no porque fueran malos. Bueno, los últimos videojuegos sí que fueron malos. Pero después Nintendo, como la Nintendo en Japón, mientras tanto en Japón los videojuegos estaban en una era dorada, en su era dorada, porque Nintendo estaba innovando un montón con su Famicom en Japón. Y más tarde en Japón sacarían en 1986 la Famicom Disk System para hacerla mejor. Mientras tanto en los demás países, incluido España, pues ya la gente no quería videojuegos. Hasta que Nintendo decidió dar un paso adelante en 1983 y destrozó su consola NES por un sistema de entretenimiento. Y hasta sacaría el NES Saber para que no sospecharan. Hasta que llegó el Pacífico 1986 y Atari decidió sacar el Atari 7800 para dilatar al sistema de entretenimiento Nintendo, y así fracasaría y bajaría sus ventas.
ya en la cuarta generación, desde 1987 y 1992, las demás Magnavox aprovecharía al máximo que Nintendo estaba bajando de ventas y decidió sacar una nueva consola, el TurboGrafx 16 en 1988, siendo innovador por llegar a los 16 bits por primera vez. Y también Sega se uniría en 1988 para sacar el Sega Genesis, también siendo una consola de 16 bits. Hasta que en 1990 Nintendo sacó la Super Nintendo, siendo un rotundo éxito. Después, en la quinta generación, que va desde 1993 hasta 1996, pues ya Nintendo estaba explotando al máximo la Super Nintendo. Y en Japón la Super Famicom. Pero Sega y Magnavox, al ver que no podían con Nintendo, en 1993 se unieron para crear la Sega 300. Y Atari volvería a los mercados con Atari Jaguar, pero sería tan mala que se consideraría un fracaso y extinguiría a Atari de las grandes empresas de videojuegos. Después, Nintendo y Sony, haciendo de las suyas, que habían colaborado ya desde la Super Nintendo, en 1993 querían sacaron la Nintendo PlayStation, pero debido a un desacuerdo, PlayStation en 1993 dejó a Nintendo y se robó la Nintendo PlayStation para crear en 1994, ahora sí, la PlayStation 1. En 1995, como ya estaba aplastando la PlayStation 1 a la Super Nintendo, decidió sacar la Virtual Boy, una consola virtual que era todo algo innovador, porque era virtual, pero fue un fracaso porque la gente se mareaba, le dolía la cabeza después de jugar. Y el Super Nintendo ya fue aplastado un montón. En la sexta generación, que va desde 1998 hasta 2001, pues aquí Sega y Magnavox sacarían la Dreamcast en 1999. Y en el año 2000 PlayStation sacaría la PlayStation 2. Y Nintendo sacaría su siguiente consola, también saltando al 3D con las demás compañías en el año 2001 con la Nintendo GameCube. Pero Microsoft se metería también al mundo de los videojuegos en 2001 con la Xbox. Y fue una guerra total. Porque los mandos de Xbox es que eran demasiado frágiles. Y es por eso que en 2002 Xbox comenzó a trabajar en nuevos mandos y sacaron los mandos X en 2004. Después de la séptima generación, desde 2005 hasta 2011, pues empieza el año 2005 con la Xbox 360. Pero que al principio no fue tan bien debido a esa lucecita que cuando se llenaba ese arito de la lucecita roja, pues se apagaba la consola y ya no podía jugar. Y después lo que no fue al principio también. Y así PlayStation y Nintendo aprovecharon en 2006 para que así PlayStation sacó la PlayStation 3 y Nintendo la Wii, también en 2006. Y en 2007 la PlayStation 3 no iba tan bien debido a que tenía un montón de defectos. Y Xbox en 2000
7 empezó a corregir esos errores de Xbox 360. Y así en 2010, como la Wii, como la gente ya se estaba cansando de la Wii, pues estaba bajando sus ventas. Y así, en el año 2010, PlayStation sacó la PlayStation 3 Slim, siendo la sucesora de la PlayStation 2 Slim de 2004. Y Xbox sacaría una versión mejorada de su Xbox 360 en 2010 también. Después, en la octava generación, que va desde 2012 hasta 2020, hasta 2019, pues Nintendo intentó innovar con la Wii U. Pero como la confundían con la Wii, incluso en 2012 hubieron más Wiis que Wii Us. Después, en 2012, también Xbox sacaría una versión especial azul de Xbox 360. Y en 2013, PlayStation sacaría el PlayStation 4. También en 2013, Microsoft sacaría 2 accesorios para su Xbox 360, la Ouya y el proyecto Xbox 720. Después, en el año 2014, Xbox sacaría la Xbox One y en 2016 también llegaría a los mercados de Xbox One X. Mientras tanto, PlayStation en 2016 sacaría la PlayStation 4 Pro. Y en 2017, Nintendo anunciaría su nueva consola. Y sería una nueva versión de la 3DS. Bueno, eso se lo hicieron para dejarnos con más espera. Pero unos días antes de que se sacara la espera de 2017, Xbox se adelantaría con la Xbox One X. Y así unos días más tarde llegaría la Nintendo Switch en 2017, que superaría por mucho a PlayStation 4 Pro y Xbox One X, hasta que llegó 2019 y PlayStation 4 y Nintendo Switch se estaban peleando todo el rato por el primer puesto. Habían veces que PlayStation 4 estaba primero, pero otras veces Nintendo la adelantaba y se iba primero. Hasta que en 2020 el PlayStation 4 se dio a Nintendo Switch. Y así siguió colapsando hasta el máximo. Pero en 2020 llegaría la PlayStation 5, siendo una consola que estaba desafiando. Y Xbox le iría bien. No tan bien como con la Xbox One, pero sí le iría bien en 2020 con la Xbox Series S y Xbox Series X. La Xbox Series X era más grande. En cambio, la Xbox Series S, como se lanzó unos días más tarde, pues tenía un poco más de tecnología y aunque era más pequeña tenía más tecnología, porque se lanzó unos meses más tarde, pero también en 2020. Hasta que en 2022 Xbox se fue a la curra con Xbox Series XS. Es que esa consola fracasó. Se sentía muy repetida. Porque era el mismo modelo que Xbox Series S, pero de color negro y encima, aunque su portada cambiaba, no se sentía nada innovador. Encima, tenía la misma tecnología que Xbox Series S. Así que para nada era innovador la Xbox Series XS.
Mientras tanto, en 2021, como Nintendo había sacado la Nintendo Switch OLED con pantalla OLED, ya está explotando al máximo la Nintendo Switch. Pero en 2024, PlayStation sacaría la PlayStation 5 Pro, que no está tan buena porque vale mucho, 700 euros en América, pero en Europa vale 800 euros. Sí, se han pasado con esta consola. Porque la ponen a 800 euros. ¿Y por qué se esperan que venda mucho una consola que vale 800 euros? La verdad, hoy en día algunas empresas están un poco locas por poner a sus consolas por precios tan altos. Y al final llegamos a 2025 con la Nintendo Switch 2, que creo que cuando bajen de precio en 2026 será una consola muy buena y que incluso superará a la PlayStation 6, que también está programada para 2026. Y bueno, chicos, antes de que se acabe el vídeo, os voy a decir las 9 mejores consolas registradas en 2025. En el puesto número 9 tenemos a la legendaria Magnavox Odyssey. Sí, justo la primera consola. En el puesto número 8 tenemos a Atari 2600, que es un poco más superior. Y hasta se dice que en la época de Atari 2600, Atari estaba en su prime y que dominaba el mundo de los videojuegos. En el puesto número 7 tenemos a la PlayStation 5, porque como cuesta tanto no se vende tan bien, porque 800 euros es una locura. Pero ¿te imaginarías que la PlayStation 6 valdría 1000 euros? Es que yo me pondría a flipar, pero eso no creo. Es por eso que la PlayStation 5 no está más arriba. Aunque es la más reciente. Bueno, no, esa es la Nintendo 2, solo que como no la han sacado. Bueno. En el puesto número 6 tenemos a la Super Nintendo, consolazo. En el puesto número 5 tenemos al sistema de entretenimiento Nintendo. Porque antes las consolas de Nintendo venían un poco más, pero no se asemeja a lo que está a punto de venir. En el puesto 4 tenemos a la PlayStation 1, que superó en la quinta generación por mucho a Super Nintendo. Y un spoiler, cuando Sega dejó de vender consolas en 2002, pues Magnavox también se extinguió. Pero Sega siguió viva como una empresa first party. Bueno. Y ahora llegamos al top 3 de mejores consolas, donde en el tercer puesto tenemos a la Nintendo Switch. Tremendazo de consola. Sacó a Nintendo de la quiebra con la Wii U. Aunque ahora en el segundo puesto tenemos la mejor consola de Nintendo, la Wii. Sí, incluso es mejor que la Nintendo Switch. Y como la mejor consola de historia y a la vez la mejor consola de PlayStation, tenemos a la PlayStation 2. Es que no sé ni cómo rayos es la consola más vendida del mundo, registrada, con 157 millones de copias vendidas, incluso más de 150 millones de ventas de copias. Y sí,
ninguna consola de Xbox ha logrado estar tan arriba. La que ha estado más cerca de llegar a las mejores ha sido la Xbox 360, que se quedó en el puesto 10. Sí, casi, si superaba la Magnavox Odyssey estaba en el puesto 9, es decir, entre las mejores. ¿Y queréis que os diga el top 3 de peores consolas? Va, os lo digo. La tercera peor del mundo es la Xbox Series XS. Es que esa consola, como ya os dije, no se siente nada innovador porque el diseño copia la Xbox Series S. Y encima, aunque es de color negro en vez de blanco, pues encima tienes la misma tecnología. Es decir, si te la compras, pues es como comprarte una... Si te la compras y ya tienes una Xbox Series S, pues no hace falta comprártela. La segunda peor que tenemos es la Virtual Boy, porque esa consola se vendió muy poco y solo dejaron un año porque la gente se mareaba cuando la jugaba. Y como la peor consola de todo el mundo registrada, pues es la Wii U. Es que eso ya venía a venir, porque es que era muy confundible con la Wii, porque incluso en 2012 vendieron más Wii que Wii U, porque en 2012 hubo 3,99 millones de Wiis y de Wii U solo 3,75 millones y desde ahí fue bajando más. Bueno, el único año que vendió más fue el año 2014, que por lo menos la 3DS ayudó a la Wii U a vender más, 5 millones. Pero eso no le salva de ser la peor consola del mundo. Y bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle like y suscribiros. Bye.